Pérdidas van desde el productor hasta el por mayor, la producción al por mayor, el mercado al por mayor incluida. Y desperdicios van desde lo que es el mercado al por menor hasta el consumidor. Es bien importante hacer la diferencia porque las políticas que se deben implementar son distintas. En el caso de pérdida estamos hablando de productores y cómo trabajar con ellos para hacerlos más eficientes, cómo traer tecnología, cómo traer modernización para ayudarlos a que produzcan y desperdicien o pierdan la menor cantidad de alimentos que tengan. Desperdicios es más por el lado del consumo y por el lado de lo que nosotros hacemos como consumidores, los restaurantes, los hoteles, los resorts, cómo operan con eso. Con esa definición, que es la que FAO sacó en el SOFA del 2019, medimos lo que era el índice de pérdidas. Y el número actual es 13.2% a nivel mundial. 13.2% de todo lo producido se está perdiendo en el proceso de producción. Y el caso de desperdicios lo manejó UNEP, y el número que ellos sacaron fue 17%. Entonces, si sumamos el 13.2 más el 17, nos va a dar el 30.2, ¿no? Es el tercio de lo que se produce en el mundo se está perdiendo o desperdiciando a la hora de que lo consumimos. ¿Qué significa esto? En un contexto en que tenemos 735 millones de personas con problemas de nutrición crónica, en un contexto que tenemos 3.1 billones de personas que no tienen acceso a dietas saludables, como lo mencionaba Mario, en un contexto donde vemos que hay obesidad, hay desnutrición a la vez, ¿cómo puede ser posible que tengamos un 30% de la producción que se está perdiendo o desperdiciando? Entonces, esa es, creo, una pregunta moral y ética y compleja, y se aplica totalmente a la región. La región latinoamericana tiene niveles de pérdidas muy altos, las mayores pérdidas son en productos de alto valor, pero también lo tiene África subsahariana y también lo tiene otros países del Asia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este contexto? ¿Por qué es tan importante? Porque si analizamos la cantidad de alimentos perdidos o desperdiciados, encontramos que con una reducción del 50% podríamos tener suficientes frutas y vegetales disponibles para cubrir las recomendaciones globales de diversidad de dietas. Imagínense, ¿no? Hoy en día que estamos discutiendo por muchas cosas, hay algo que está a nuestro alcance que nos podría ayudar a dar acceso a frutas y vegetales a la población mundial. Solo reduciéndolo en 50%. Entonces, esto nos lleva a pensar de que hay que hacer una transformación y hay que acelerar el proceso porque es un proceso que es más complicado por el lado de pérdidas, no es tan complejo por el lado de desperdicios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este contexto para la región en general? Primero, hay que saber la magnitud del problema en la región. Primer problema. Segundo problema, hay que saber dónde dentro de las cadenas de valor de la región se están dando esas pérdidas para poder solucionar y traer la tecnología que permita minimizar ese problema. Y que va a estar atado no solo a la cantidad que se pierde, porque por ejemplo no se almacena bien, sino también va a estar relacionado a la calidad del producto. Porque si yo llevo un producto al mercado que está deteriorado, voy a tener una pérdida. No voy a recibir el valor absoluto del producto. Entonces hay que identificar dónde en las cadenas de valor está para poder hacer un match con la tecnología que tenemos o identificar los gaps tecnológicos que tenemos que cubrir para poder solucionar ese problema. Y una cosa muy importante cuando hablamos de pérdidas, todo el mundo piensa que son post cosecha, que son problemas de almacenamiento. Bueno, acabamos de acabar un estudio con una especialista que trabaja con nosotros hace mucho tiempo, Luciana Delgado y Mónica Schuster, y con mi persona, en como 15 países, donde encontramos que el problema no se da en la parte del almacenamiento. El problema se da en la parte de la producción, es antes del almacenamiento. Y muchos de los problemas que identificamos en la producción se transfieren al almacenamiento. Entonces, eso cambia mucho la lógica de cómo se está operando y cómo se analiza lo que es pérdidas. En el caso de desperdicios, tenemos que entender que hay que mejorar enormemente el comportamiento de los consumidores y ver cómo podemos analizar en qué áreas debemos mejorar ese comportamiento. Lo que compramos y guardamos. ¿Cuánto de lo que compramos y guardamos se deteriora y lo tenemos que acabar botando? ¿Cuánto de lo que los hoteles o los resorts producen tenemos que acabar botando? Ahorita la FAO está trabajando en todo lo que son islas para analizar cuál es la magnitud de ese desperdicio que se da en los resorts. Porque las islas fundamentalmente viven de turismo, de los resorts. Y estamos encontrando que hay un monto significativo que se podría reducir. Pero además, en todo lo que es la cadena hotelera en los países, lo que es la parte de restaurantes, hay mucho espacio
para poder mejorar. Entonces, Mario, paro ahí, pero creo que es fundamental entender el 30%, entender 735 millones de personas en nutrición crónica, entender que esto genera entre 8 al 10% de emisiones, porque la forma como se destruyen los alimentos que no se alimentan generan emisiones de metano y que van a afectar también el cambio climático. Y que además estamos desperdiciando los suelos, el agua y todos los instrumentos de producción para generar ese 30% que lo estamos acabando destruyendo y no usando.